En el dinámico y exigente universo de la Fórmula 1, donde cada decisión estratégica puede alterar el destino de una temporada, Franco Colapinto se había establecido como una de las figuras más prometedoras del paddock a principios de 2025. Este joven piloto argentino, originario de Pilar, había irrumpido la categoría reina del automovilismo con una combinación de talento innato, determinación y una capacidad notable para manejar la presión de los monoplazas más veloces del mundo. Su debut con Williams Racing en el Gran Premio de Italia de 2024, tras reemplazar a Logan Sargent, marcó el inicio de una trayectoria ascendente que lo vio sumar puntos en circuitos desafiantes como Singapur y Azerbaiyán. A medida que la temporada 2024 llegaba a su fin, las especulaciones sobre su futuro se intensificaban, con Red Bull Racing emergiendo como un destino probable para 2025. Sin embargo, un nuevo elemento añadió complejidad al panorama. Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, estaba utilizando su influencia y contactos en Mercedes para abogar por un posible fichaje de Colapinto por la escudería alemana. Además, su reciente incorporación a Alpine como piloto reserva y titular por 5 carreras generaba preguntas sobre quién podría reemplazarlo en el equipo francés si se concretaba un movimiento hacia Red Bull o Mercedes. El ascenso de Colapinto en la Fórmula 1 había sido meteórico. Desde sus días en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, donde demostró un potencial significativo a pesar de recursos limitados, hasta su entrada en la máxima categoría, el argentino había exhibido una madurez que desafiaba su edad. En Williams, su capacidad para competir al nivel de Alex Albon, un piloto experimentado, y su habilidad para adaptarse a circuitos técnicos lo convirtieron en una revelación. Su estilo de conducción, que combinaba agresividad con precisión, junto con una personalidad carismática, lo hizo destacar tanto en la pista como fuera de ella. Red Bull Racing, bajo el liderazgo de Christian Horner y con la visión estratégica de Helmut Marko, reconoció en Colapinto una solución potencial para un problema recurrente, la falta de consistencia de su segundo piloto, Sergio Pérez, cuya temporada 2024 estuvo marcada por resultados irregulares que costaron al equipo el campeonato de constructores. Sin embargo, el camino hacia Red Bull se complicaba por los compromisos contractuales de Colapinto. En enero de 2025, Alpine anunció que el argentino se uniría como piloto de pruebas y reserva, con un contrato que incluía trabajo extensivo en el simulador y pruebas con coches anteriores. Este movimiento fue parte de los esfuerzos de Alpine por fortalecer su programa de pilotos tras una temporada 2024 decepcionante. La situación dio un giro inesperado cuando Jack Doan, piloto titular de Alpine en 2025, enfrentó dificultades significativas, incluyendo accidentes en Japón y China que generaron costos millonarios y sanciones en su superlicencia. Esto llevó a Alpine a promover a Colapinto a un asiento titular por 5 carreras, comenzando en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Aunque esta oportunidad era una muestra de confianza, su desempeño en el A525, un monoplaza con problemas de potencia y fiabilidad, fue inconsistente, con un 16º puesto en Imola y dificultades técnicas en España. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre posibles reemplazos en Alpine, mientras Red Bull y Mercedes competían por asegurar los servicios del argentino. Las negociaciones para llevar a Colapinto a Red Bull comenzaron durante la temporada 2024, con reuniones entre Christian Horner, Helmut Marko y James Bowles, jefe de Williams, en circuitos como México y Abu Dhabi. Williams, que había invertido en el desarrollo de Colapinto a través de su academia, exigía una compensación de aproximadamente $20 millones para liberar al piloto. Alpine, que también había pagado una suma similar para incorporarlo como reserva, complicaba aún más las discusiones. Red Bull, sin embargo, veía en Colapinto una inversión estratégica, no solo por su talento en pista, sino también por su potencial para atraer a un mercado latinoamericano apasionado por el automovilismo. Las conversaciones se centraron en un traspaso completo, con Red Bull buscando control total sobre el futuro del piloto, aunque Williams y Alpine podrían negociar cláusulas para mantener vínculos a largo plazo. El contrato que Red Bull podría ofrecer a Colapinto sería un documento cuidadosamente diseñado, equilibrando las expectativas del equipo con las necesidades del piloto. El acuerdo probablemente abarcaría 2 años, hasta finales de 2026, con opciones de extensión basadas en resultados. Las cláusulas de rendimiento serían rigurosas, reflejando la exigencia de Red Bull por mantener un nivel competitivo. Por ejemplo, se podría estipular que Colapinto mantuviera una diferencia de tiempo en clasificación no superior a medio segundo con respecto a Max Verstappen en al menos el 70% de las sesiones, y que sumara puntos en el 80% de las carreras, salvo circunstancias excepcionales. Estas metas, aunque desafiantes, serían un reflejo de la confianza en la capacidad del argentino para adaptarse a un monoplaza diseñado para ganar. En términos financieros, el contrato incluiría un salario base de entre 1.5 y 2.5 millones de dólares por temporada, acorde con el estatus de Colapinto como piloto joven en un equipo de élite.
Además, habría incentivos por resultados, como bonificaciones de $100,000 por podios, $500,000 por victorias, y sumas adicionales si el equipo lograba el campeonato de constructores. El traspaso desde Alpine y Williams implicaría costos significativos para Red Bull, pero el potencial comercial de Colapinto lo justificaba. Su creciente popularidad en Argentina, donde era visto como un héroe nacional, atraía a patrocinadores como la empresa tecnológica Globant, que podrían ayudar a financiar el movimiento. La idea de un gran premio en Argentina, aunque complicada por cuestiones económicas, comenzaba a circular como una posibilidad impulsada por el impacto de Colapinto. La dinámica con Max Verstappen sería un aspecto crucial de la integración de Colapinto en Red Bull. Verstappen, con su historial de 4 campeonatos mundiales y su enfoque implacable, sería un punto de referencia constante. Como líder del equipo, esperaría un compañero que contribuyera al éxito colectivo sin generar tensiones internas. Colapinto, con su carisma y profesionalismo, parecía capaz de construir una relación de respeto mutuo. En las sesiones de entrenamiento, reuniones técnicas y pruebas en el simulador, el argentino tendría que aprovechar la experiencia de Verstappen, conocido por su análisis detallado de datos y su capacidad para optimizar el monoplaza. Al mismo tiempo, su estilo de conducción agresivo podría aportar un enfoque fresco, especialmente en circuitos donde la valentía es clave, como Mónaco o Bakú. La preparación técnica de Colapinto para Red Bull sería intensa. El RB21, el monoplaza de 2025, sería una evolución del coche que permitió a Verstappen dominar en 2024, con mejoras aerodinámicas y un motor Honda optimizado. Las pruebas de pretemporada en Bahrein serían esenciales para que Colapinto se adaptara al coche, enfocándose en la gestión de neumáticos y la configuración para diferentes circuitos. Su experiencia en Williams, donde manejó un monoplaza competitivo pero no de primera línea, le daría una base sólida, pero el salto a Red Bull requeriría un ajuste rápido a un coche diseñado para pelear por victorias. El trabajo con los ingenieros, liderados por figuras como Paul Monaghan, sería fundamental, y las sesiones de simulador en Milton Keynes serían una parte integral de su preparación. El impacto comercial de un fichaje por Red Bull sería significativo. La llegada de Colapinto abriría oportunidades en América Latina, un mercado con una base de aficionados apasionados pero subrepresentada en la Fórmula 1. La salida de Sergio Pérez, si se concretara, dejaría un vacío entre los fans mexicanos, pero Colapinto podría llenarlo con el entusiasmo de los aficionados argentinos. Su carisma y su historia de superación lo convertirían en una figura atractiva para los medios y patrocinadores, fortaleciendo la presencia de Red Bull en la región. Sin embargo, un nuevo desarrollo añadió una dimensión inesperada al futuro de Colapinto, la intervención de Lewis Hamilton para facilitar un posible fichaje por Mercedes. Hamilton, que había competido con Mercedes hasta 2024 antes de unirse a Ferrari, mantenía una relación cercana con Toto Wolff, el jefe de la escudería alemana. Desde el debut de Colapinto en 2024, Hamilton había mostrado admiración por el argentino, destacando su 8º puesto en Azerbaiyán y su capacidad para competir bajo presión. En conferencias de prensa en Brasil y México, el británico expresó su apoyo, afirmando que Colapinto merecía un asiento competitivo en 2025. Este respaldo no se limitaba a palabras. Hamilton comenzó a utilizar su influencia en Mercedes para abogar por el argentino, contactando a Wolff y otros ejecutivos para sugerir que Colapinto podría ser una adición valiosa al equipo. Mercedes, tras la partida de Hamilton, había entrado en una fase de transición en 2025, con George Russell como líder y Kimi Antonelli como su nuevo compañero. Sin embargo, el desempeño de Antonelli, un novato de 18 años, había sido irregular, con dificultades para adaptarse a la presión de la Fórmula 1. A pesar de su talento, Antonelli enfrentó problemas en circuitos como España y Mónaco, lo que llevó a Mercedes a considerar ajustes en su alineación. Hamilton, consciente del potencial de Colapinto, argumentaba que el argentino, con su experiencia en Williams y Alpine, ofrecía un perfil ideal, un piloto joven pero con experiencia en la categoría, capaz de adaptarse rápidamente a un monoplaza competitivo. En reuniones con Wolff, Hamilton destacó la velocidad de Colapinto, su capacidad para aprender y su potencial para crecer en un equipo de élite. La posibilidad de que Colapinto fichara por Mercedes dependería de varios factores. Como piloto reserva, podría trabajar en el simulador y participar en pruebas,
con un salario base de entre 500,000 y $1 millón. Si ascendiera a titular, el contrato podría ofrecer entre 2 y 3 millones de dólares por temporada, con incentivos por podios y victorias. Mercedes, que había enfrentado una temporada 2024 irregular con el W15, había introducido mejoras en el W16 para 2025, pero necesitaba pilotos que maximizaran su potencial. Colapinto, con su experiencia reciente, podría complementar a Russell o incluso reemplazar a Antonelli si el italiano no cumplía con las expectativas. Las negociaciones entre Mercedes, Alpine y Williams serían complejas. Alpine, que había invertido en Colapinto, exigiría una compensación significativa para liberarlo, mientras que Williams buscaría maximizar los beneficios financieros de un traspaso. Hamilton, con su influencia, trabajaba para facilitar un acuerdo, convencido de que Colapinto podía ser parte del futuro de Mercedes, especialmente con las regulaciones de 2026 en el horizonte. La intervención del británico era un testimonio del impacto de Colapinto en el paddock, pero también un reflejo de la feroz competencia por los asientos en la Fórmula 1. La situación de Colapinto en Alpine seguía siendo incierta, lo que generaba especulaciones sobre posibles reemplazos si dejaba el equipo. Paul Aron, un piloto estonio de 21 años en el programa de reservas de Alpine, era un candidato destacado. Aron, que había competido contra Colapinto en la Fórmula 2, tenía experiencia en pruebas de coches anteriores, pero su falta de experiencia en la Fórmula 1 podía ser un obstáculo. Mick Schumacher, con su paso por Haas y su rol en el programa de resistencia de Alpine, ofrecía una opción más experimentada. Su conocimiento de la categoría lo convertía en un candidato estable, aunque sus resultados previos generaban dudas. Ryo Hirakawa, un piloto japonés con logros en Le Mans, también estaba en consideración, beneficiándose de su trabajo en el simulador. Fuera del programa de Alpine, nombres como Sergio Pérez o talentos de IndyCar como Coulthard Herta podían ser opciones si el equipo buscaba una solución a corto plazo. El desempeño de Colapinto en Alpine sería crucial para su futuro. Su debut en Imola mostró destellos de potencial, pero un accidente en la clasificación y problemas técnicos en España limitaron sus resultados. Flavio Briatore, asesor de Alpine, expresó frustración por el rendimiento del argentino, aunque reconoció las limitaciones de la 525. Si Colapinto no lograba sumar puntos en las carreras restantes, Alpine podría optar por reemplazarlo, abriendo la puerta a Aron, Schumacher o Hirakawa. El contexto de la Fórmula 1 de enero de 2025 añadía presión a la situación de Colapinto. Con una parrilla más competitiva que nunca, Red Bull necesitaba un segundo piloto que complementara a Verstappen, mientras que Mercedes buscaba estabilidad tras la salida de Hamilton. La intervención de Hamilton para apoyar a Colapinto en Mercedes era un respaldo significativo, pero también un reflejo de la complejidad del mercado de pilotos. Mientras las negociaciones entre Red Bull, Mercedes, Alpine y Williams continuaban, Colapinto enfrentaba un futuro lleno de oportunidades y desafíos, con su talento y carisma como sus mayores activos en un deporte donde cada decisión cuenta. En última instancia, el futuro de Franco Colapinto dependería de su desempeño en Alpine, las negociaciones entre los equipos y el impacto de la intervención de Hamilton. Un fichaje por Red Bull lo colocaría en el centro de un equipo ganador, mientras que un movimiento a Mercedes, respaldado por Hamilton, podría posicionarlo como parte de un proyecto a largo plazo. Los posibles reemplazos en Alpine, liderados por Aron, Schumacher y Hirakawa, serían un factor clave si dejaba el equipo. Mientras el mundo de la Fórmula 1 aguardaba la resolución de estas dinámicas, el nombre de Colapinto resonaba como el de una estrella emergente, con el potencial de redefinir el automovilismo argentino y dejar una marca duradera en la categoría reina.